Hola, nosotros somos el equipo 5 y está conformado por Karen Campero y Sofía Sánchez. Yo les voy a hablar sobre la teoría de la paz democrática. La teoría de la paz democrática dentro de las relaciones internacionales como programa de investigación. La proposición central de esta corresponde a una de las preocupaciones fundamentales de las relaciones internacionales, la coexistencia pacífica entre los estados del sistema internacional. Para esta paz internacional y la democrática interna de los estados está íntimamente relacionada. Vincula lo que en las relaciones internacionales convencionales se considera como los dos niveles de análisis discretas. El primero, el sistema, y el segundo, el de la unidad. La teoría de la paz democrática se ha convertido en uno de los principales programas de investigación de relaciones internacionales. Se define como una serie de planteamientos o teorías relacionadas entre sí, a partir de las cuales se pueden generar planteamientos subsecuentes. Hay diferentes orígenes y antecedentes. En 1795, el filósofo alemán Immanuel Kant publicó su libro Paz Perpetua. Plantea varias condiciones necesarias para el fin de la guerra y el establecimiento de una paz duradera de entonces todavía en ciernes modernos sistema internacional. Kant argumenta que la paz perpetua llegará una vez que los 3 artículos definitivos que plantea sean aceptados. El primer artículo es que las constituciones de los estados deben ser republicanas, es decir, que los gobiernos democráticos crean vínculos económicos, políticos, sociales e incluso legales. El segundo es la federación pacífica. Esta ejerce un efecto de presión en los estados no miembros para unirse a ella. Y el tercero, derecho cosmopolita. El surgimiento de la teoría de la paz democrática. Doyle en 1983 publicó un artículo en 2 entregas titulado Kant, legados liberales y asuntos exteriores, donde ésta decía: la paz se extiende tan lejos como y no más allá de las relaciones entre los estados liberales. El auge de la teoría de la paz democrática se explica por lo significativo de su observación central. Bruce escribió en 1990 que la teoría de la paz democrática es una de las poderosas generalizaciones no triviales o tautológicas que se pueden hacer acerca de las relaciones internacionales. Hay diferentes variantes. Kant, como el inglés Thomas Paine, argumenta que las repúblicas son más pacíficas entre sí. Una de las variantes es la didáctica. Las democracias no pelean entre sí. El relativo pacifismo de los estados democráticos se limitan a las relaciones entre ellos. También está la variante normativa. Las normas operan en las sociedades democráticas, hacen menos posibles que éstas recurran a la guerra. También está la variante constructiva. La cultura importa porque es por medio de las pautas sociales que los estados democráticos forman y comparten los vínculos afectivos o pacíficos entre ellos. Y por último, la variante institucional. Las constituciones democráticas poseen ciertas particularidades que limitan la capacidad de los estados para hacer la guerra. Por ejemplo, la división de los poderes. Existen diferentes críticas sobre esta teoría. Una de ellas es que la lógica es incorrecta. Se cuestiona que el electorado imponga restricciones significativas sobre los líderes en el ámbito de las relaciones internacionales o que los demócratas se guíen por sus normas internas de tolerancia y aceptación cuando se tratan con otros estados. La otra es las definiciones no son constantes. Lo que se considera como régimen democrático cambia constantemente con el paso del tiempo. Otra es la variable omitida. Críticos de la teoría de la paz democrática afirman que no es la democracia lo que ha producido la paz entre ciertos grupos de estados, sino la otra variante es la subyacente. Y la muestra de cuál se deriva la conclusión de la teoría de la paz democrática. El problema es la insuficiencia de datos de la muestra, ya que en la época de Kant la democracia como hoy la conocemos es prácticamente inexistente. Es posible que la correlación observada sea simplemente un accidente estadístico producido por la pequeña muestra con que se cuenta. Hay diferentes premisas básicas sobre esta teoría. Una de ellas es las democracias son simplemente pacíficas. Otra es la democracia no pelea entre sí. Los vínculos que unen a los países con este tipo de régimen explica la paz entre ellos. La paz democrática
es socialmente construida en el ámbito internacional. Las instituciones democráticas poseen ciertas particularidades que limitan la capacidad de las estadísticas para hacer la guerra. Y por último, las normas sociales que operan en las sociedades democráticas hacen menos posible que éstas recurran a la guerra. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Karen Stephanie Campero Rivas y yo les voy a hablar del realismo clásico. El realismo clásico surge después de la Segunda Guerra Mundial. Es un enfoque teórico usado en la disciplina de las relaciones internacionales que nos explica los fenómenos globales en compañía de la política del poder, explicando que los estados deben de ir en busca de maximizar su poder y presentarlo en un ambiente externo para su beneficio, basándose claramente en el poder, el equilibrio del poder, el interés nacional y la anarquía, que es la ausencia de un poder superior que da orden al sistema internacional. Existieron escritos por parte de Tucídides, Maquiavelo y Hobbes. Para ellos no existía el realismo. Ellos se basaron en sus planteamientos y construyeron la teoría del siglo XX, contribuyendo ampliamente para que se tomara forma el paradigma realista de las relaciones internacionales. Tucídides, él, en su obra sobre la guerra del Peloponeso, pretende buscar las causas y las razones más profundas de esta guerra. Es importante decir que esta guerra es una guerra entre griegos, del bando de los peloponesios y los atenienses. Una historia eminentemente política en la que el elemento cultural y el religioso apenas tuvieron participación. La causa de dicha guerra fue por el crecimiento de poder de Atenas, pues hubo un gran choque de intereses y el temor a un cambio en el equilibrio del poder. Nicolás Maquiavelo, padre fundador de la ciencia política moderna, con su obra más importante, El Príncipe, que prácticamente es un manual para la obtención y expansión de poder. Maquiavelo planteaba que el Estado y su sobrevivencia eran de suma importancia para el soberano. Él decía que la ética y la política debían de estar separadas. Thomas Hobbes tenía una visión pesimista de la naturaleza humana. Él escribió su libro llamado El Leviatán, centrado en la política con el único propósito de crear una necesidad de una autoridad política poderosa y centralizada. Sin la existencia de un leviatán o un poder central, habría conflictos, desconfianza, sospecha y guerras. Hobbes indagaba sobre un mundo sin autoridad ni gobierno, o cualquier otra estructura social, dejando que el hombre tuviera algún poder coercitivo para obligarlo a cumplir con la ley, con la amenaza de un castigo más grande que él pudiera tener al violar la ley. En pocas palabras, en el estado de la naturaleza, cada uno provee sus necesidades según sus capacidades. Mientras no exista pacto precedente, no hay transferencia de derechos, pues la justicia depende de un pacto previo. Edward Howlett Carr fue un autor contemporáneo que contribuyó a una amplia visión realista. Su libro más importante fue La crisis de los 20 años. Carr, en pocas palabras, parafrasea a Tucídides, solo que él analiza las causas fundamentales y significativas del conflicto y no los motivos personales. Criticó al idealismo después de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, sugiere que toda política exterior debe basarse en una combinación de principios idealistas y realistas, que lo son el valor y el poder. Hans Morgenthau. El propósito de su libro, Política entre las Naciones y la lucha por el poder y la paz, era hacer una teoría de las relaciones internacionales con una visión sumamente realista, agregando 6 principios del realismo político. El principio número 1 se basa en la política, como la sociedad en general, que está gobernada por leyes objetivas arraigadas en la naturaleza humana, que es invariable. Es posible desarrollar una teoría racional que refleje estas leyes objetivas. El principio número 2 es el rasgo principal del realismo político. Es el concepto de interés definido en términos de poder que infunde un orden racional al objeto de política. El realismo político hace énfasis en lo racional, lo objetivo y lo no emocional. El realismo asume que el interés definido como poder es una categoría objetiva válida, pero no con una definición fijada de una vez y para siempre. El poder es el control del hombre sobre el hombre. Eso dice el principio número 3. El principio número 4 nos habla del realismo político, que es consciente del significado moral de la acción política. El realismo no es inmoral, sino que su objeto de estudio no es la moral. El principio número 5 se basa en el realismo político, que se rehúsa a identificar las aspiraciones morales
de una nación en particular con las leyes que gobiernan el universo. Es el concepto de interés definido en términos de poder, lo que nos salva de los excesos morales y la torpeza política. El principio número 6 es el realista político que sostiene la autoridad de la esfera política. Para desarrollar una teoría autónoma del comportamiento político, el hombre político debe abstraerse de los demás aspectos de la naturaleza humana. Fortalezas y debilidades del realismo clásico. Existieron 3 eventos que revolucionaron el pensamiento internacionalista de los realistas de la década de los 60 y 70. Por ejemplo, la guerra de Vietnam, que probó que el factor militar no era lo más importante, pues Estados Unidos la perdió porque su único objetivo era evitar que ese país se unificara bajo un régimen comunista, y en 1975 Vietnam del Norte y Vietnam del Sur se unieron bajo un gobierno de esta ideología. La economía siempre fue secundaria para los realistas. Sin embargo, el rompimiento del patrón dólar-oro de 1971 y el boicot petrolero de la OPEP de 1973 demostraron que los temas económicos sí tienen gran peso en la política internacional. Por este motivo, el realismo clásico tuvo que buscar una visión renovada para recuperar su poder explicativo. Como bien sabemos, el actor principal del realismo clásico es el Estado, pero como una ente racional y unitaria con principios objetivos como aumentar el poder y defensa de la seguridad nacional, usando estrategias como lamentablemente el uso de la fuerza, alianzas, sanciones económicas y una diplomacia coercitiva, motivándose de los intereses nacionales y la seguridad social. Realismo y la política exterior de México. México ha sido partícipe de un ambiente internacional para obtener beneficios al interior del país. Las relaciones internacionales del país han estado sustentadas en los principios normativos, como lo son la no intervención, la igualdad jurídica, la autodenominación y la solución pacífica de controversias. Su política exterior está balanceada entre el realismo, que son los intereses, y el idealismo, que son los principios, combinando una política de principios normativos para el interés de la nación y para promover su seguridad social, coincidiendo, por supuesto, con los conceptos realistas, desarrollando una especie de política exterior. Como bien sabemos, a principios de los 80, Miguel de la Madrid impulsó un mecanismo para promover la paz en Centroamérica, llamado Grupo Contadora, promoviendo la seguridad nacional de México. Por otro lado, en los años 90, Carlos Salinas de Gortari impulsó un acuerdo de libre comercio con América del Norte, más conocido como el TLCAN, buscando responder a los intereses nacionales luego de varias crisis económicas, siendo dicho tratado un cambio en el modelo de desarrollo económico. México pasó de un modelo nacionalista proteccionista a un México con un esquema de libre comercio, cambiando su política exterior. El realismo clásico es una teoría de las relaciones internacionales posteriormente establecidas a la Segunda Guerra Mundial que busca explicar la política internacional como resultado de la naturaleza humana. Como pudimos observar, la teoría está asociada con pensadores como Tucídides, Nicolás Maquiavelo y Thomas Hobbes, o bien los pensadores modernos asociados con realismo clásico, como Edward Howlett, Carr y Hans Morgenthau. Reconocemos que esta teoría nos muestra una remodelación humana, pues pone adelante que el mundo puede convertirse en un mejor lugar a través de cambios incrementales realizados por los seres humanos, a través de su propio interés. Los seres humanos podemos cambiar nuestros entornos a través de mucha dificultad y lentamente. Por su atención, muchas gracias en nombre de Sofía Sánchez y Karen Campero.